por todas las personas que están con nosotros a tiempo, pues vamos a iniciar a tiempo. Así que sean todos bienvenidos a un nuevo martes de misterio. Un nuevo martes de misterio que es especial porque el día de hoy estamos cumpliendo 40 charlas. 40 charlas que hemos dado desde el año 2015, desde el 8 de noviembre de 2015 que empezamos con este movimiento, que es más que un movimiento de difusión. Este es un movimiento para despertar, un movimiento para que conozcan diferentes teorías, te hagan contacto con diferentes conocimientos y siempre con diferentes fenómenos. Quiero empezar con esta lectura de Frank Salisbury que dice: debo admitir que cualquier mención favorable a los platillos volantes por parte de un científico equivale a una herejía extrema y pone a la persona en peligro de excomunión por la teocracia científica. Sin embargo, en los últimos años he investigado la historia de los objetos voladores no identificados y ya no puedo descartar la idea a la ligera. Frank Salisbury, que es un fisiólogo botánico y además es un creacionista, él cree en que Dios tuvo la creación del universo y por ende del ser humano y los animales, etc. Tiene esta mención, y es cierto, ¿verdad? Todas las personas que en algún momento creemos en los ovnis y en los extraterrestres, pues tendemos a ser rechazados. Y pues cuando empieza mi pasión por estos temas en el año 86 aproximadamente, pues sufro de cierto ridículo por parte de mis compañeros de colegio, pero nunca dejé de investigar estos temas y el día de hoy pues esta presentación es parte de eso. Lo que les traigo a ustedes es un compendio de alrededor de 30 casos de la historia ufológica del mundo. Mucha de esta historia es de Norteamérica más que todo, porque es uno de los focos más grandes de este fenómeno. No vamos a dejar de lado algunos lugares del mundo donde se han dado casos, y se han dado casos muy espectaculares. Y por cierto, el título de esta charla es Los mejores casos OVNI, pero hablan acerca de cuestiones que fueron difíciles para muchas personas, cuestiones que fueron difíciles para muchas personas en sus profesiones, en sus familias, e incluso que llegaron a ser parte de este ridículo que les digo. Pues así se titula esta charla el día de hoy, y pues comenzamos. Para todos los que no saben, la definición del término objeto volador no identificado se refiere a la observación de objetos volantes reales o aparentes que no pueden ser identificados por el observador y cuyo origen sigue siendo desconocido después de una investigación. Se han dado investigaciones y recientemente el Pentágono, uno de las instituciones de mayor renombre en cuestiones militares y en cuestiones armamentísticas en Estados Unidos, acaba de admitir que básicamente sí están investigando estos casos y que sí están investigando estos objetos. Aquí podemos ver 3 casos diferentes: uno en Puerto Rico en 1988, donde tenemos el objeto pasando a la par de un avión caza; Ciudad de México en 1997, el objeto pasando detrás, hay un video completo del objeto pasa atrás de este edificio; y las luces de Phoenix, que más adelante vamos a hablar de este caso. Quiero hacer mención especial de este señor, Joseph Allen Hynek, uno de los mejores investigadores y mejores científicos de esta rama. Él fue parte de las investigaciones del Libro Azul. El Libro Azul, para los que no saben, fue un proyecto que instaura la Fuerza Aérea de los Estados Unidos luego de 2 proyectos, el proyecto Signo y el proyecto Grudge. Cuando estos 2 proyectos se cancelan, aparece el proyecto Libro Azul en el año 52 y termina en el año 69. Este proyecto lo asesora este señor, físico y astrónomo. Cabe resaltar que sale en una película de renombre que se llama Encuentros cercanos del tercer tipo. Steven Spielberg lo lleva a esta película, pero porque realmente era una celebridad hablando de este tipo de temas. Aquí lo pueden ver también en las Naciones Unidas, hablando acerca de la amenaza o la potencial amenaza y este fenómeno que era real, es real y es tangible. El Libro Azul
tiene un compendio de 17.000 casos aproximadamente de ovnis. El 30% de estos casos no pudieron ser resueltos. Y como el proyecto se cierra en 1969, pues simple y sencillamente lo dejaron ahí. Ahora, ¿qué investigadores hay acerca de este tema? Hay miles de investigadores, aquí solo les pongo un ejemplo. Y hay varias ramas. La ufología tiene varias ramas por las que ustedes se quieran decantar o quieran estudiar. Para los tres primeros, como Eric von Däniken, Jacques Vallée y Juan José Benítez, este es un fenómeno que nos viene acompañando desde el mismo inicio de la historia, desde el mismo inicio de la humanidad. Los ovnis nos han venido acompañando desde que éramos simples primates. Para otros, como Carl Sagan y Luis Alfonso Gómez y Ricardo Campo, este es un fenómeno moderno. El fenómeno no tiene más de unas cuantas décadas. Pero realmente hay que pensar que este fenómeno es un fenómeno que sí es muy interesante y que al mismo tiempo cada uno de ellos tiene una especialización. Muchos de los investigadores que ustedes van a conocer o van a leer tiene algo de fortaleza, por así decirlo. Algunos se van a enfocar en los astronautas ancestrales, como han visto muchos de ustedes en la tele, o algunos se van a centrar más que todo en la ciencia, como Carl Sagan, ¿verdad? Y la física y la astronomía. Van a haber autores que van a hablar acerca de las bases subterráneas, van a haber autores que van a hablar acerca de proyectos negros, van a haber autores que van a hablar acerca de razas extraterrestres, reptilianos y todo. Y es una gran gama de la que ustedes pueden explorar. Aquí les menciono, ¿verdad?, los antiguos astronautas. Se menciona que en algún momento hubo una intervención de parte de una civilización extraterrestre hacia las primeras civilizaciones humanas. Más que todo ahí en Sumeria, podemos hablar de los Anunnaki, de repente los egipcios, los griegos fueron influenciados por este tipo de civilizaciones que vinieron de otros mundos o de otras dimensiones. Pero ya para la Edad Media, para traernos un poco más acá, porque como les digo, no vamos a hacer el recuento de toda la historia de los ovnis, porque si no, no voy a terminar, es demasiado. Para la Edad Media, un investigador, que se llama Ted Wilding White, había recogido por lo menos 7 casos que habían pasado entre el 1 de enero de 1254 hasta el 13 de noviembre de 1833. Para los que no saben, Cristóbal Colón fue acompañado por un objeto. Fue acompañado por un objeto y está en su bitácora. Y cuando él llega a la isla de Guanahani, en septiembre 15 de 1492, él escribe en esa bitácora que él vio objetos. Él vio unas brasas incandescentes que se funden en el mar, y esto era cuando él llega a la isla que luego es conocida como la isla de San Salvador. En Nuremberg, en abril 14 de 1561, hay un grabado acerca de una gran guerra en el espacio o en el cielo, entre tubos de colores y luces muy brillantes, y un fenómeno parecido pasa en Basilea el 7 de agosto de 1566. Este tipo de fenómenos ya se daban en esa edad, ya se tenía un registro. Lamentablemente no es como ahora que todos nosotros tenemos un celular que podemos sacar y podemos tomar una foto o un video. En ese tiempo los únicos autorizados para hacer este tipo de grabados eran los monjes cristianos o monjes católicos. Entonces la información no le llegaba a todos. Y esto me lleva a tiempo más para acá. El primer caso que vamos a hablar es el caso de Aurora. Levanten la mano quienes saben qué pasó en Aurora. Ok, perfecto. El 17 de abril de 1897, un supuesto ovni se estrella contra un molino de agua en la localidad de Aurora, en Texas, en Estados Unidos, y cae en una granja. La granja es del juez Proctor, un juez de ley obviamente, y en su interior iba un ocupante. El ocupante, pues aquí tienen un pequeño diagrama de cómo era, y pues este objeto choca contra el molino y el ocupante muere. Luego se habla de que se le da cristiana sepultura, porque incluso llega el párroco de la comunidad y llega a darle los santos óleos, y los restos del ovni se desechan en un pozo en Aurora. Más adelante en la historia lo sepultan en el cementerio local, los restos los llevan al pozo,
Y a los años, en los años 1978-79, alguien saca los restos del pozo. El propietario de las tierras empieza a sufrir de artritis, una artritis demasiado dura para cualquier persona. Entonces creen que el contacto con ese material fue lo que le causó esa artritis. Para ese tiempo, en 1897, no había muchas máquinas voladoras. Esto era lo más que se podía tener en ese entonces, ¿verdad? Globos que eran sujetados por muchas cuerdas y que llevaban una especie de cabina o un tanque con algún gas que alimentaba este globo. Cabe resaltar que para este año ya teníamos 2 años en la historia de que habían apariciones a lo largo de Estados Unidos, desde San Francisco hasta Nueva York. Habían apariciones de objetos que traían luces, que tenían diferentes aparejos de vuelo, incluso muchos imaginaron que tenían hélices, lo cual era imposible para la época, ¿verdad? Pero en este caso es algo muy particular, porque como se le da sepultura a este supuesto extraterrestre de pequeña estatura, en el cementerio de Aurora, que fue establecido en 1861, hay una placa donde dice que una nave espacial se estrella cerca en 1897 y que el ocupante que murió en el accidente fue enterrado aquí. Para los años 70 existía otra piedra en ese lugar que marcaba exactamente la tumba del extraterrestre. En algún momento se trató o se intentó de hacer una excavación, la gobernación del pueblo no lo permitió, y esa noche que se estaba deliberando para hacer la excavación, alguien misteriosamente clavó un tubo de PVC y sacó los restos metálicos, que era lo que el detector de metales había logrado conseguir, y entonces se pierde la ubicación de la tumba. Al día de hoy sí se puede encontrar esta piedra marcando la tumba que se supone que estaría al pie de este árbol. Más acá llegamos ya a la época de la Segunda Guerra Mundial, muy cerquita. Estados Unidos aún no había entrado en la Segunda Guerra Mundial, y tenemos el caso de la Batalla de Los Ángeles. Ay, sí que vimos una película. Señores, no es una película, esto sí pasó. El 24 de febrero de 1942, en toda la costa de California, específicamente en Los Ángeles, empiezan a sonar todas las alarmas, y de repente el ejército de Estados Unidos empieza a disparar miles y miles de rondas antiaéreas. Lo que tratan de derribar es algo que hasta el día de hoy no saben qué era, porque era simple y sencillamente algo con lo que impactaban y no lo derribaban. Este es un GIF animado que se supone que eso era lo que estaban viendo. Al mismo tiempo que los proyectores lo iban alumbrando, iban descargando ráfagas. Esa noche en California, específicamente en Los Ángeles, mueren 5 personas por colapso nervioso e infartos. Lo curioso del caso también es que todos suponían que esto era un ataque japonés, y a la mañana siguiente, porque esto pasó entre la noche y la madrugada, a la mañana siguiente se dan cuenta de que nada se derribó. Por ahí han hablado acerca de que los objetos que se habían visto no eran japoneses, sino que eran de origen nazi. Y muchos teóricos plantean esa historia. Si alguien ha visto un documental que se llama Above Majestic, les sugiero que lo vean, porque habla acerca de que las naves que surcaron los cielos en esa fecha fueron unos ovnis de fabricación nazi. Ya en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba dentro de esta guerra. Aparecen los Foo Fighters. No es la banda de rock, son los Foo Fighters. Los Foo Fighters son estas esferas luminosas que aparecen en el cielo acompañando diferentes aeronaves de ambos bandos, tanto de los aliados como del eje. Ambos bandos también investigan el fenómeno y se dan cuenta que no supone una amenaza para la seguridad de cada uno de los bandos, ¿verdad? Los primeros que vieron este fenómeno eran los ocupantes de este avión, un Northrop P-61 Viuda Negra. Estos eran los únicos aviones en ese tiempo capaces de bombardear en la noche. Entonces, cuando ellos se dan cuenta en 1941 que iban siendo acompañados por estas luces que de repente iban a la par de la cabina, entraban a la cabina con el piloto,
rodeaban el avión, incluso iban dentro del avión, paseándose a la par de las ametralladoras y de los bombarderos, y salían nuevamente. Un caso muy misterioso porque más adelante en la historia estos ovnis se vuelven a ver en la prueba del Concorde, en algunos aeropuertos, y ahora ya no se le conoce como Foo Fighters, ahora se le conocen como orbes. Y aquí es donde venimos con el parteaguas de la ufología. Lo que está antes del 24 de junio de 1947 es la edad antigua de los ovnis, y lo que está después es la edad contemporánea de los ovnis. En esa fecha específicamente, este señor, un piloto comercial de nombre Kenneth Arnold, asegura que vio 9 objetos con forma de disco que iban surcando los cielos en el cielo de Washington, cerca del monte Rainier. Él estaba buscando una avioneta que había sido extraviada y él iba a bordo de un avión Cold Air A2. Se supone que en su visión él le da a los periodistas un nombre, y él dice: lo que yo vi es la imagen de unos platillos chocando contra el agua. Esa es la imagen que él da. Los periodistas lo entienden mal, y entonces, lo que él vio fueron platillos voladores. Ese es el día, al siguiente día del avistamiento, él se bautiza a este fenómeno como platillos voladores. Eso fue el 25 de junio de 1947. Hay algo muy interesante también. Para esa fecha ya había una aeronave capaz de parecerse a lo que había visto Kenneth Arnold, que era el Horten HO-229, que en ese tiempo ya lo habían sacado de las bodegas y de las bases secretas en Alemania, y que se supone que era de las Wunderwaffe, que eran de las armas milagrosas que le iban a hacer a Hitler ganar la guerra, pero no dio chance a que volara. Hay muchas teorías acerca de que todos los científicos que fueron llevados del proyecto Paperclip o de la operación Paperclip, que fueron llevados de Alemania a Estados Unidos, participaron en la habilitación de esos aviones, y que de aquí salió el proyecto de aviones como el bombardero B-2, que es un bombardero que se parece mucho a este avión. Y aquí venimos con el santo grial de los casos. El caso Roswell. Levanten la mano quienes saben qué pasó en Roswell. 1, 2, 3, no, bastante, de eso me gusta. Súper, pa. Para hacer un pequeño recordatorio, el 2 de julio de 1947, este señor, Mac Brazel, él era el administrador de una finca, por así decirlo, un rancho en Nuevo México. Para esas alturas del año, en Estados Unidos, específicamente en el medio centro de Estados Unidos, las tormentas eléctricas son bastante frecuentes, por no decir que es casi a diario. Es un área desértica, y entonces lo que él estaba esperando era que hubiera una temporada de lluvia. Él estaba a cargo de aproximadamente 1.400 cabezas de ganado, entre ganado bovino y vacuno, y al otro día él, de haber escuchado una tormenta muy fuerte, dicho sea de paso, en esta tormenta, perdón, adelante, disculpen la interrupción. Dicho sea de paso, cuando se da esta tormenta eléctrica, hay un sonido que no coincide con el sonido de un trueno normal, común y corriente. Al siguiente día, él lleva a todo este ganado a los campos donde se supone que llovió, y la sorpresa es, bueno, las sorpresas son dos: una, que no llueve, y la segunda es que encuentra un campo plagado de restos de apariencia metálica, más de una consistencia ligera, que podían ser doblados pero que ya regresaban a su naturaleza. Entonces lo que él hace es agarrar cierta parte de estos restos y los guarda en este cobertizo, que luego se le llamaría la casa Heinz, que es dentro del rancho Foster. Mac Brazel viene y le cuenta a sus vecinos más cercanos, que estaban ya en el área de Corona, Nuevo México, son áreas muy vastas, y él les comenta a Floyd y a Loretta Proctor de que está en poder de este material, que no sabe qué hacer.
Ellos le recomiendan ir a la policía. Al siguiente día, Brazel llega con el sheriff de Roswell, el señor George Wilcox, que él era prácticamente un espía militar dentro de una comunidad civil, porque él inmediatamente, al saber todo esto, hace una llamada telefónica a la base aérea de Roswell. Para los que no saben, la base aérea de Roswell era la única base para 1947 que tenía un lote de armas nucleares, la única. Tenía 15 bombas en ese tiempo. Entonces, por cuestión de ubicación, por cuestión de localización, era una base muy difícil de llegar desde cualquiera de las dos costas, pero esto llama la atención de por qué era que los ovnis buscaban algo en esta área. Wilcox entonces habla con el mayor Jesse Marcel, que lo vemos en esta foto, que es el jefe de inteligencia de la base, y le cuenta que un ranchero local encontró un material desconocido. Y entonces Brazel pues le indica que probablemente es un disco, y entonces él reclama una recompensa. En ese tiempo se da una recompensa de $3,000 a todo aquel que llevara restos, ¿verdad? Aquí podemos ver la entrada de cómo era la base en ese tiempo, en 1947, y este es el logotipo, ¿verdad? Pueden ver ahí el logotipo que tiene, pues obviamente una forma de un hongo nuclear. ¿Qué es lo que pasa cuando ellos ya envían a todo el personal militar a ver el campo lleno de restos? Pues ven más de lo mismo, ¿verdad? Muchos restos de apariencia metálica, pero de peso ligero. Ven algunas piezas metálicas tipo I con algunos grabados. Entonces, a la mañana siguiente que se visita todo esto, pues regresan a la base con algunos restos, y este señor, el coronel William Blanchard, que era el coronel de la base, el mando máximo de la base, da la orden a su jefe de prensa, el señor Walter Haut, que saque un comunicado, y que en el comunicado diga lo siguiente: la RAF captura un ovni en un rancho de la región de Roswell. Esa es la noticia que sale el 8 de junio de 1947. Frank Joyce, que para ese tiempo era el locutor principal de la KGFL de Roswell, habla acerca de lo mismo por la radio y dice: el ejército de Estados Unidos tiene en su poder un ovni. Al día siguiente, el general Roger Ramey llama desde Fort Worth, que para ese tiempo las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no estaban cohesionadas, por así decirlo. Entonces llama desde Fort Worth, que era, digamos, el comando de la Fuerza Aérea, y les dice que quiten ese comunicado. Al siguiente día la noticia es cambiada. Este es el periódico del 9, donde dice que el general Ramey desmiente lo que pasó del platillo de Roswell. ¿Por qué la milicia cambia de opinión de un día para otro? Para todo esto, el pobre Mac Brazel lo encuentran los militares, es torturado aparentemente y al mismo tiempo silenciado. Luego a Jesse Marcel lo obligan a ir a Fort Worth y lo obligan a fotografiarse con papel aluminio. Esas son las fotografías que salen en los diarios al siguiente día. Ahí vemos al general Ramey diciendo que todo esto era un globo sonda. Un globo sonda es un globo meteorológico que le colocan como barrilete de papel aluminio, y que se suponía que esos tenían la capacidad de escuchar las detonaciones atómicas de Rusia. Esto es lo que se supone que se encontró al siguiente día, que se encuentra un ser viviendo y los otros 4 o 5 seres muertos. Aquí hay una reconstrucción de que llega en algún punto el ejército, llega a llevarse los restos, a llevarse lo que quedó de la nave y al mismo tiempo a los ocupantes. Y todo se guarda en este hangar. Esta es una foto actual del hangar. En Roswell, al día de hoy, esta es la base civil de Walker. Fue una base militar hasta hace algunos años, pero ya el gobierno de Estados Unidos ya la descontinuó, entonces ahora ya es utilizada por empresas privadas, y en este hangar fue donde se guardó todo el material antes de que se fuera a diferentes lugares, antes de que se fuera a Fort Worth, antes de que se fuera a Wright Field, que era otra base en Dayton, en Ohio. Y pues por medio de los aviones B-29
se llevaron todo, ¿verdad? Se llevaron los cuerpos, se llevaron lo que quedó de la nave y los restos metálicos. Paralelamente hay una historia o una leyenda acerca de este señor, Glenn Dennis, que se supone que era el encargado de la funeraria de Roswell, una funeraria civil, ¿verdad? No era militar. Recibe varias llamadas de la base consultándole acerca de varias cosas. Número uno, cómo mantener cuerpos que han estado expuestos a los elementos y que han sido atacados por carroñeros. Si tenía ataúdes de tamaño pequeño, cómo mantener los ataúdes sellados herméticamente. Muchas de estas preguntas lo llevaron a él a hacer el viaje desde la funeraria hasta el hospital de la base, y cuando él llega al hospital encuentra un caos. Policías militares yendo y viniendo. Cuando él se encuentra a una enfermera en uno de los pasillos, los militares ya lo llevaban para afuera, y entonces esta enfermera le dice: ahí vamos a hablar después y te cuento qué fue lo que pasó. Aparentemente esta enfermera estuvo presente en una de las autopsias de uno de los cuerpos y le revela a la mañana siguiente, por medio de estos dibujos, parte de la autopsia. Seres de tamaño pequeño, con una cabeza desproporcionada, extremidades bastante largas, 4 dedos. La enfermera X, después de ese día, ya nunca se logra ver. Hasta el día de hoy hay investigaciones acerca de esa enfermera. Hay muchos ufólogos que se han encargado de buscar a esa enfermera. Entonces, como les digo, este tema es bastante amplio. Ahora bien, hasta el día de hoy son más de 200 testigos, y todos vamos a decir: pero ¿por qué no sabíamos nada de este caso? ¿Por qué no sabíamos nada hasta ahora? Pues bueno, el ejército hizo bien su trabajo. Hay una ley en Estados Unidos que obliga a todos los miembros de las Fuerzas Armadas a mantener un secreto de archivos clasificados por lo menos de 10 años, o prisión y muerte. ¿Muerte cómo? Por traición a la patria. Entonces, mucha gente no habló de esto. Incluso en 1977, que eran los 30 años y que se vuelve a reunir el grupo de bombarderos del Escuadrón 509, era un secreto a voces lo que se hablaba. O sea, por una parte estaban festejando el aniversario, pero por otra estaban hablando acerca de lo que había pasado 30 años atrás. Por ejemplo, este señor que vemos aquí, que es Grady Barnett, que era un ingeniero civil, se encontraba con un grupo de arqueólogos en el momento en que llega la milicia, y ambos grupos se encuentran con el OVNI y los ocupantes fuera de él. Tenemos también a Melvin Brown, que es este sargento, que cuando llevaban los restos del OVNI y los restos de los ocupantes en un camión, ellos iban detrás en el camión, y entonces a él le da curiosidad, y bajo las amenazas de sus superiores, que les habían dicho que no vieran lo que iba debajo de las lonas, él se atreve y ve lo más espantoso que ha visto en su vida. Esto ya lo dice en su lecho de muerte. Igual que Oliver Henderson, que fue el piloto de uno de los B-29 que traslada los cuerpos, que él también vio a los cuerpos cuando ya los estaban llevando a la parte trasera del avión. Entonces, como les digo, desde 1978, que se dio el aniversario, hasta 1991, todo esto fue un secreto, hasta que dos investigadores, Kevin Randle y Donald Schmidt, sacan el libro que se llama UFO Crash at Roswell. Entonces ese es el libro que enciende nuevamente el tema. Más adelante aparece este caso, el incidente en Washington. En 1952, específicamente el 12 de junio, aparecen flotillas de entre 8 y 12 ovnis que cruzan la capital del país. Estas fotos después son analizadas por medio de programas de fotografía para ver si en algún caso no eran los reflejos de estas luces los que habían chocado con el lente de la cámara y habían creado esa imagen como fantasmagórica. Obviamente Estados Unidos estaba en un momento de crisis porque acababa de pasar la Segunda Guerra Mundial, eran solo 7 años. Comenzaba la Guerra Fría, entonces pensaban más que podían ser los soviéticos. Harry Truman le da la orden a la Fuerza Aérea que lo investigue el Libro Azul, y el Libro Azul concluye en que no saben qué pasó. Incluso se le hicieron cuestionamientos al embajador soviético, quien dice: no son naves nuestras. Bastante delicado, ¿verdad?
Aparece también por estos años este señor, George Adamski, que es un ciudadano polaco que estaba a cargo de uno de los observatorios en Monte Palomar, en California. Este señor aparentemente es un contactado, aquí lo vemos con un astrónomo de nombre Daniel Fry, que también aparentemente es un contactado, y que él empieza a tener cierto contacto con extraterrestres que vienen del planeta Venus, y específicamente con alguien que se llama Orton. Y se supone que estos humanoides tienen piel bronceada y cabello rubio, y que lo llevan a él a un viaje por el sistema solar. Ahí lo vemos en una de las entrevistas. Nuevamente es algo que me gustaría también que lo tomaran en cuenta y de investigar, porque ven, esta es una de las fotos que él toma acerca de la nave, pero se parece mucho a los supuestos ovnis de Hitler, ¿verdad? El Haunebu, el objeto volador no identificado de fabricación nazi. Entonces, para 1952 también podría ser una posible explicación, que ya se estaban viendo los remanentes del Tercer Reich volando en el cielo de Estados Unidos. ¿Alguien conoce este caso? Súper, ok. El caso de Betty Barney Hill, una pareja interracial a mediados del siglo XX, pues tiene mucha relevancia porque es el primer caso donde se supone que hubo un secuestro, una abducción. Esta pareja iba en un viaje en Portsmouth, Nueva York, en 1961, y en una de las carreteras el esposo Barney puede ver una luz que los está persiguiendo. Ante la curiosidad, él desciende del carro y lleva unos binoculares y empieza a ver, y en las ventanillas del ovni puede ver ciertas figuritas que los van siguiendo. Entonces él emprende nuevamente la ruta, y hay un punto en el que el carro se detiene, baja el ovni del cielo y de él bajan sus ocupantes. Varios se llevan a la pareja y permanecen con tiempo perdido durante 3 horas. 11 figuras o 11 humanoides, por así decirlo, los examinan y les muestran diferentes imágenes. Diferentes imágenes, por ejemplo, que ellos vienen de un sistema estelar que se llama Zeta Reticuli. Y en varios argumentos de muchas personas, tanto contactadas como abducidos, hablan de este sector del espacio, ¿verdad? Zeta Reticuli. Lo curioso de este caso es de que ellos tienen pérdida de conciencia, empiezan a tener pesadillas, al mismo tiempo, luego de lo que pasó, aparecen verrugas en la piel, y ven que también hay ciertos efectos de adolorimiento, tanto en su nariz como en otros orificios corporales. El caso de Lonnie Zamora es uno de esos casos, de los más de el 30% de los 17,000 casos que la Fuerza Aérea no pudo explicar por medio del Libro Azul. Lonnie Zamora, siendo policía de Nuevo México, iba en una persecución cuando de repente ve a la distancia una luz que va descendiendo sobre el desierto de Nuevo México, y de repente, cuando él logra alcanzarlos, ve un objeto con forma de huevo con un trípode posarse en el desierto, y de él bajan 2 criaturas humanoides. Cuando estas 2 criaturas lo ven, inmediatamente suben de nuevo en el objeto, y este se eleva. ¿Por qué es difícil de explicar este caso? Porque hay pruebas del aterrizaje. También cuando llega la Fuerza Aérea, ven esas huellas, toman las medidas, toman el argumento de un oficial del Estado que se supone que está para servir y proteger. Entonces, realmente, de todos los argumentos y todas las pruebas que se tienen de este caso, se logra concluir que es inexplicable. Al siguiente año, en Francia, un jardinero de nombre Maurice Masse dice que en julio de 1965 él logró ver un objeto con esta misma insignia. Entonces tenemos la confirmación de un objeto de parecidas características en 2 lugares diferentes. Por si no se han dado cuenta, vamos cronológicamente, así que todavía nos falta.
El ovni de Kecksburg en Estados Unidos, en Pensilvania, el 9 de diciembre de 1965, es un tema muy interesante porque se ve como una estrella fugaz va cayendo del cielo y se estrella en el bosque de Pensilvania. Obviamente los bomberos y toda la sociedad civil sale al rescate de esta nave que pensaban que era de fabricación humana, y luego pues se dan cuenta que lo que llegan a ver en el bosque es una nave con forma de bellota. Entonces al momento cuando todos tratan de ayudar al personal que estaba, se supone que estaba dentro del objeto, inmediatamente llega la milicia. Llegan los militares de Estados Unidos, se acordonan el área, empiezan a tomar fotografías y sacan a todo el personal civil. Dentro del personal civil habían policías, bomberos y periodistas. Entonces este caso se vuelve muy interesante y se vuelve muy de moda, pero también lo que hay que mencionar es que nuevamente tenemos algo de influencia de los nazis, porque aparentemente Adolf Hitler hace este experimento, que es la campana nazi, ¿verdad? Que es lo que se llama Die Glocke. Había una nave o un proyecto del Tercer Reich de desarrollar una nave con esa misma forma, que aparentemente tenía unos motores revolucionarios y que podía moverse con un combustible que también era revolucionario, y que estos motores se movían por medio de fluidos, específicamente con mercurio. Otro caso de abducción tenemos el caso de Hickson y Parker, que son estos dos señores que estaban pescando en el río Mississippi. De repente ven un objeto de 30 metros de largo y de él descienden 3 humanoides. Lo extraño es ver la forma de estos humanoides, que no coincide con ningún otro reporte de extraterrestres para la época, y hasta el día de hoy cualquier caso de abducción que se haya visto no corresponde con las características de estos. Por ejemplo, estos seres tenían la capacidad de levitar 2 metros de altura, en lugar de ojos y nariz tenían ciertas protuberancias a los lados y al frente de la cabeza, y en sus manos tenían tenazas. Obviamente ellos pierden el tiempo. Luego a las 10:30 de la noche, cuando ellos ya son regresados al lugar donde estaban, el sheriff de Pascagoula, que es el señor Fred Diamond, los entrevista en Jackson, Mississippi, y en esa entrevista ellos hablan y obviamente hay una grabación, y esa grabación misteriosamente se pierde. Parece que una periodista tuvo acceso a esa grabación, que es la señorita Natalie Chambers, para Associated Press, y el 21 de octubre de 2001 libera esta grabación. Nuevamente este caso es catalogado como inexplicable, y también lo estudia Mike Cataldo, que era oficial de Marina, y el ufólogo Kenny Young. El oficial de Marina, Mike Cataldo, estaba presente en Mississippi en el momento de que pasó esto. Él pudo ver lo que pasó. Entonces prácticamente tenemos a una persona, parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que fue testigo de este caso. ¿Alguien vio la película Fuego en el Cielo? Ok. En 1975 Travis Walton, este es un caso también de abducción. Travis Walton, en conjunto con otros compañeros que estaban cortando madera en una reserva maderera de Estados Unidos, en Arizona específicamente, se encuentran ya trabajando tarde en la noche cuando van de regreso a su hogar y ven a un objeto. Travis sale del pick-up y en el momento es impactado por un rayo proveniente del ovni. Cuando sale prácticamente disparado por el efecto del rayo, sus compañeros que iban en el carro pues salen huyendo. Al cierto tiempo se preocupan, creen que ha muerto y regresan. Cuando ellos regresan no encuentran nada. El caso de Travis Walton es un caso muy enigmático porque hasta el día de hoy los 6 compañeros que iban con él han superado todas las pruebas poligráficas que les han pasado. Otra cosa, que Travis Walton estuvo desaparecido por 5 días, y cuando se le encuentra totalmente desnudo, deshidratado y hambriento. Se le encuentra a varios kilómetros de distancia en una gasolinera de un pueblo cercano, y él reporta que criaturas de tez blanca, sin pelo, ojos muy grandes y oscuros y penetrantes fueron los que lo secuestraron y lo devuelven
a su lugar de residencia. El caso de Billy Meier, la contraparte del contacto del cuarto tipo, Billy Meier aduce que él fue visitado por seres provenientes de las Pléyades, específicamente de un ente de género femenino llamado Semyase, y en 1975 él es el productor de muchas de estas fotografías muy impresionantes, no solo para la época, sino que muy impresionantes a nivel general del fenómeno. No se han dado fotografías tan claras como las que él produce, lo que lleva a pensar que en algún momento él ha falsificado estas pruebas. Pero paralelo a esto, él ha entregado muestras de metal que aparentemente los mismos ocupantes de los ovnis le han hecho llegar, y que se supone que se han hecho pruebas y que son aleaciones que no pueden ser producidas en el planeta Tierra. En 1976, el piloto Parviz Jafari de la Fuerza Aérea Iraní sale en conjunto con su compañero y en dos aviones caza F-4 Phantom II, que es el que ustedes ven aquí en la pantalla. Salen persiguiendo a unos objetos que están robándole la paz a los ciudadanos de Teherán en una madrugada del 19 de septiembre de 1976. Lo curioso de este caso es que cuando los dos pilotos se acercan al ovni, que tenía forma de diamante y multicolor, los dos aparatos se quedan en blanco. El sistema de armas y el sistema eléctrico de los aviones se apaga totalmente. Ellos empiezan a volar a ciegas. Y lo impresionante es que una vez que el objeto se aleja, todo en las dos cabinas vuelve a funcionar. Este es uno de esos casos que nadie los puede explicar. Incluso fueron investigados por la Marina de Estados Unidos, por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y no saben por qué es que estos casos de fabricación norteamericana dejaron de funcionar a medio vuelo. El caso de Colares es uno de esos casos que también, al mismo tiempo de ser interesantes, son casos que helan la sangre. Lo que pasa en Colares en 1977 son una serie de objetos voladores no identificados que empiezan a atacar a las personas, empiezan a atacar a la gente y empiezan a llamarlos los chupa chupa. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Que empiezan a dejarles marcas de quemaduras a las personas. Podemos ver a esta joven que fue atacada, y esta es la marca de quemadura que le habían proporcionado estos objetos. Personas murieron impactadas por estos rayos. Estos casos fueron investigados por la doctora Welaide Carvalho. Hasta el día de hoy la doctora afirma y confiesa haber sido parte de estas investigaciones, y que sí sabe que esto realmente pasó. Cuando muchos de estos pobladores empiezan a verse afectados por esta oleada ovni, que es en el delta del río Amazonas, en Colares, llega el coronel Uriange Holanda, parte de las Fuerzas Armadas brasileñas, con su equipo a hacer las investigaciones. Entonces ellos día con día empiezan a recolectar las evidencias de los avistamientos. Estas son algunas hojas que ya fueron desclasificadas por el gobierno brasileño y que ya están en poder de algunos ufólogos en Brasil. Pero lo más curioso del caso es que, aparte de los cientos de fotografías, los cientos de folios que se logran recuperar de esta investigación, es lo que le pasa al coronel Holanda. Esa es una foto de 1997, pero el coronel Holanda más tarde se encuentra un día solitario en su residencia, y él es prácticamente asaltado por un ser con estas características. No se sabe qué fue lo que le dijo el ser, pero el coronel Holanda al año siguiente ya estaba muerto. Se presume que el coronel Holanda se suicidó. Otros por ahí hablarán que fue suicidado, pero esto es parte de la misma intriga de la milicia y el mismo secretismo que tienen los militares con respecto a este fenómeno. Tanto en los ovnis de Colares como en el caso de Cash Landrum,
vamos a ver algo también, que aquí hubo personas atacadas por radiación. Estas 3 personas que ustedes ven acá, la señora de la tercera edad junto a esa señora de mediana edad y este niño que es el nieto de esta señora, regresaban de comer una noche de 1980 en diciembre en el área de Dayton, Houston, y ellos ven esta luz. El aeropuerto de Houston queda aproximadamente 80 kilómetros de distancia, y entonces una de ellas dice: es una luz del aeropuerto. Pero esa luz se empieza a acercar y cada vez está más cerca y cada vez está más cerca, y entonces una de ellas dice: es el fin del mundo. Y la señora de avanzada edad le dice al niño: no te preocupes, es Jesús que viene por nosotros. Ella pensando ya era el fin del mundo. Pero lo más interesante y lo más difícil del caso es que ven este objeto con forma de pirámide doble, acompañado de una decena de helicópteros Chinook, así como estos. Y lo más raro del caso es que este objeto emite radiación. A los pocos días ellos empiezan a mostrar signos de enfermedad por radiación. ¿Alguien ha visto la serie de Chernobyl? Pues eso les empezó a pasar. Ampollas en los brazos, pérdida de cabello, náuseas, vómitos, etcétera, etcétera. ¿Por qué este objeto iba acompañado de aviones militares? Hasta el día de hoy hay demandas de esta familia al ejército de Estados Unidos por esa misma situación. ¿Y cómo van a decir que las autoridades no saben nada? Pues está este caso, el caso de Linda Napolitano. Se da en 1989 en Nueva York, en este edificio. Este es el edificio donde ella vive o vivía, no sé. Pero lo curioso de este caso es de que un objeto se posa cerca de este edificio y con un rayo logra sacar a Linda del apartamento, donde entran 2 o 3 seres de aspecto gris. A Linda la sacan por la ventana, es una típica abducción, la pierden alrededor de 2 o 3 horas, y este caso también se le llama la abducción del puente de Brooklyn, porque este edificio queda muy cerca de ese puente. Hay que resaltar que en el momento que este ovni tira ese haz de luz para sacar a Linda de su apartamento, todas las luces del puente y todos los carros que iban sobre él se apagan. Y lo más curioso del caso es que en uno de esos carros iba Javier Pérez de Cuellar, que para ese entonces era secretario general de las Naciones Unidas, y sus 2 guardaespaldas. Dicen que uno de sus guardaespaldas en algún momento abrió la boca y lo mataron. Contó esta historia, a la cual Javier Pérez de Cuellar, muchas veces que distintos ufólogos lo quisieron entrevistar acerca de este caso, nunca dijo nada. El caso de Varginha, otro caso rarísimo, porque vemos la interacción de estos seres, y ya lo vemos en poblaciones de América, ¿verdad? Previo al 20 de enero de 1996, un par de esposos de la campiña brasileña cerca de Varginha, en Minas Gerais, habían reportado ciertos viscos y ciertas luces. A los días aparece esta criatura pegada contra ese muro de bloc, y estas 3 jovencitas son las 3 testigos principales del caso. Cuando ven a este diablo, porque ese es el nombre que le ponen, es un diablo que expelía un olor bastante fuerte, un olor ocre. Este ser de apariencia de color marrón, con ojos rojos, las asusta y ellas salen despavoridas. Al poco tiempo llegan los militares, agarran al ser que estaba vivo, porque luego se detecta otro ser que estaba muerto. Más adelante el ufólogo Juan José Benítez detecta el lugar donde se estrelló el ovni que llevaba a estos 2 ocupantes. Cuando capturan al ser que aún estaba vivo, este señor, que se llama Marco Elich Erese, que es policía militar,
lo toca con las manos desnudas y fallece 2 semanas después. Lo mismo le pasa a varios animales que habían estado en contacto aparente con este ser, porque este ser se había refugiado inicialmente en un zoológico de la localidad. Entonces varios animales resultaron muertos. Esto es para 1996. En 1997, un año después, aparece esto: las luces de Fénix, o de Phoenix. Phoenix, que está en Arizona, el 13 de marzo de 1997 empiezan a aparecer una serie de entre 8 y 9 luces sobre toda la ciudad de Phoenix, una ciudad grandísima. Y no digamos este objeto que después fue catalogado de varios campos de fútbol de envergadura. Muchos habitantes de Phoenix llaman a la base de Luke, que es la base cerca de Phoenix, y preguntan si alguien está haciendo ejercicios. Y dicen, no, aquí no estamos haciendo nada. Ok, perfecto. Ven esas luces e inmediatamente la Fuerza Aérea dice, sí, estamos haciendo ejercicios, son unos cazas que están tirando bengalas. Eso es unos cazas tirando bengalas. Como pueden ver, las bengalas se desvanecen en el aire. ¿Cuál es el sentido de que usen esas bengalas? Cuando un avión caza está siendo perseguido por otro avión caza, normalmente el avión que va detrás lleva misiles que detectan el calor para que el misil impacte en las turbinas. Lo que hace la bengala, que arde mucho más caliente, es desviar el misil. Pero esta bengala solo tiene unos cuantos segundos de duración. Estas luces estuvieron por varias horas. Y lo más curioso del caso es que se dieron desde Nevada hasta Tucson, que son casi 500 kilómetros de distancia. Y este objeto recorrió esa distancia en cuestión de segundos, en el momento que ya no lo vieron en Nevada y lo vieron en Phoenix. A este se le llama la Noche del Gigante. Este avistamiento se repite el 6 de febrero del 2007 en Phoenix y el 21 de marzo del 2008. Para ese entonces, el gobernador de Arizona, Fife Symington, a lo único que se le ocurre es hacerlo chiste. Y sale en conferencia de prensa y dice, ya tenemos al culpable de este avistamiento. Y sale su secretario disfrazado de extraterrestre. Al otro día se lo comen, porque prácticamente él le dijo a la población de Phoenix que eran unos ridículos. Otro caso de abducción, pero es un caso muy particular porque le pasa a Amy Rylance, que es esta jovencita que ven acá en octubre del 2001. Y en ese momento estaba viviendo con una su amiga que se llama Petra y su esposo en su casa de habitación, y de repente un haz de luz la saca a ella de su dormitorio y la saca por la ventana, esa misma ventana que ustedes ven aquí. Para ese momento la amiga de Amy, que se llama Petra, va inmediatamente a buscar a su esposo, y cuando sale, Amy desaparece. Lo interesante de este caso es que Amy aparece 8 horas después en Mackay, pero Mackay y Gondia están a 8 horas de viaje en carro en Australia. ¿Cómo es que ella aparece 90 minutos después, hora y media, en Mackay? Y aparece desorientada y deshidratada. Ese es un caso de abducción que hasta el día de hoy también no tiene explicación. Y nos vamos con un caso de Guatemala. Para los que no saben, aquí en Guatemala también tuvimos un Roswell. Entre 1938 y 1945, la fecha no es precisa, pero se sabe que en Mataquescuintla, en Jalapa, hubo un choque de ovnis. La testigo mayor de este avistamiento es la señora María Candelaria Hernández, que al momento tenía 18 años. Y quien investiga esta historia es este señor, el doctor Oscar Padilla Lara. Habíamos invitado al doctor para que viniera el día de hoy, lamentablemente por cuestiones familiares no pudo venir, pero él nos cuenta que cuando se dio este caso, él lo investiga de manera fortuita porque conoce al hijo de esta señora, Pablo Hernández, le presenta a su mamá, y su mamá es la que le cuenta que
en ese tiempo cae en Mataquescuintla un objeto y que de repente empieza a sentir olor a quemado. El chisme se corre por todo el pueblo y empiezan a decir de que dentro del objeto había unos muñequitos. Recordemos que para ese momento, bueno, y para ahora, Guatemala sigue siendo feudo gringo. Entonces había presencia militar de Estados Unidos aquí en Guatemala. Estamos hablando del 1938-1945. Rápidamente llegan los militares de Estados Unidos, recogen todo y se van. Este no es el único caso de choque. La semana pasada me enteré que aquí en Guatemala en el año 2012 hubo otro choque, aparentemente de basura espacial, que cayó en la carretera al puerto y que incluso las noticias se transmitió por un noticiero local. Cabe resaltar que el periodista que a mí me cuenta esta historia fue amonestado por sus jefes en esta televisora. Entonces, estos fenómenos no quiere decir que no pasen acá, sí pasan, pero desgraciadamente, como les digo, por ser feudo gringo, porque incluso quien llamó a la televisora fue la embajada de Estados Unidos. Se me olvidó contarles que habían varias cajas de aluminio que se llevaron los gringos de este caso, y este caso lo pueden encontrar en la Enciclopedia Ufológica de Guatemala, que fue redactada también por este señor que lo tengo acá. Si alguien quiere el contacto de este señor, con mucho gusto nosotros lo podemos brindar y pues ver si de repente tiene estos tomos. Y pues para mí estos fueron unos alrededor de 30 casos de los que les quise hablar el día de hoy, porque pues para órbita 3 estos son los casos más interesantes. Obviamente hay cientos de casos OVNI y cientos de esos casos pasan día con día. Hace poco también tuvimos la publicación de un fotógrafo conocido aquí en Guatemala que tiene su cuenta más que todo en Instagram, La Mono del Espacio, publicó en una historia de Instagram un objeto también un poco raro que él había tomado en el cielo de Guatemala. Y como les digo, tal vez yo creo que estamos muy absortos en nuestro trabajo, muy pendientes de nuestras redes sociales, pero no estamos viendo lo suficiente al cielo. Así que esta es mi palabra final, y antes de que sigamos con preguntas, respuestas y comentarios, quiero contarles de otro tema. El día de hoy, y como órbita 3, nosotros pues somos un movimiento de divulgación de este tipo de fenómenos, y de vez en cuando pues nos gusta encontrarnos con personas que están difundiendo este tipo de información y difundiendo este tipo de temática. El día de hoy les quiero presentar a Mario Santos, que es un joven que acabo de conocer, que es desarrollador de una aplicación para dispositivos móviles, que es prácticamente un juego acerca de una leyenda guatemalteca, y les pido un aplauso para Mario, que viene a acompañarme el día de hoy acá. ¿Sí? Él les quiere presentar la versión del juego, cómo está siendo desarrollado.